quiero destacar un tema que me parece esencial para los tiempos que estamos viviendo y para cuando inicie ya la nueva normalidad. Él ha estado hablando estos días de la nueva normalidad. Algunos lo entienden nada más como cambiar procedimientos administrativos, agilizar los trámites, menos burocracia. Eso está bien, pero esa nada más es una parte. Y diríamos la parte más externa. Lo más profundo es, en la nueva normalidad, también cambiar las ideas. Y él hoy se refirió de manera muy persistente al tema de la revolución de las conciencias. Es decir, vamos a entrar a la nueva normalidad, pero no para repetir lo mismo de antes, ni en las prácticas administrativas, ni en la vida política, pero sobre todo ni en las ideas. Él manifestó que el pueblo mexicano es uno de los pueblos con menor analfabetismo político en el mundo. Y yo creo que eso es una realidad. Él ha resaltado mucho la labor fundamental del pueblo para llevar a cabo un cambio de conciencia colectiva. En ese tenor vale la pena, por ejemplo, mencionar que voy a referirme a 3 países, que son los 3 países que cuando el presidente de la República, Benito Juárez, empezó a plantear el tema de la moratoria de la deuda, llegaron a México para invadir. Uno fue Francia, que nos conquistó por 300 años, en números redondos. España, perdón. Otro fue Francia y otro fue Inglaterra. ¿Qué es lo que están planteando los mandatarios de estos países o algunos expresidentes? Por ejemplo, el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, prácticamente ha hecho una apología de las cosas positivas que ha hecho el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. O sea, ha dicho que el licenciado López Obrador prácticamente es un modelo a seguir a nivel planetario. Las ideas que él ha planteado, su proyecto de nación, son dignos de ejemplo. Bueno, pues eso para nosotros nos parece muy bueno. Ojalá en este tenor Rodríguez Zapatero promoviera en España que el gobierno español, como lo planteó nuestro presidente hace un tiempo, pues ofrezca una disculpa al pueblo de México por los 300 años de conquista y de saqueo de nuestros recursos naturales. O sea, hay un cambio de mentalidad, pero eso no debe quedarse en palabras, vamos a la acción práctica. Ese es uno. Otro es, por ejemplo, el presidente de Francia, Macron, que ya desde hace algunos meses él ha reconocido que el modelo occidental ya no es hegemónico en el planeta. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque generalmente, como hoy lo expresó el presidente de la República, los europeos tienen su idea de las cosas, pero nosotros debemos forjar nuestras teorías propias, basadas en nuestra realidad propia, en nuestra idiosincrasia, en nuestra historia, en la historia del pueblo de México. Pero Macron, por ejemplo, presidente de Francia, pues también ha dado algunas declaraciones orientadas a este cambio y vale la pena destacar esto. Ya terminó la hegemonía occidental en el plano ideológico, en el plano cultural, en el plano económico, en el plano político. Otro país, decía Inglaterra, ya sabemos que desde tiempos de Tony Blair ellos plantearon una tercera vía, le llamaron, ni capitalismo ni socialismo, o una tercera vía. Esa tercera vía, que es la que han planteado distintos grupos socialdemócratas en el mundo, pues al final acabó siendo cómplice de las políticas neoliberales. Y ahora en Inglaterra pues hay sectores muy importantes del pueblo inglés que están también planteando otra normalidad, regresar a la normalidad, pero de manera diferente. Esto lo digo porque el presidente de la República, por ejemplo, planteó el día de hoy, anoté algunas cosas. Necesitamos construir un modelo propio. No dejarnos llevar por lo que pasa en Europa. Tenemos capacidad propia para elaborar nuestras propias teorías a partir de nuestra realidad y de nuestra práctica. Fíjense bien, este es un pensamiento profundo y va, digamos, el licenciado López Obrador, hemos dicho, es un gran estadista, es un gran ser humano,
pero también con una capacidad para elaborar una teoría propia de acuerdo a nuestra realidad. Esto implica en el fondo lo que, por ejemplo, ha escrito el filósofo Dussel, en el sentido de que es hora de descolonizar el pensamiento. Vamos a descolonizar el pensamiento de los mexicanos, pero ya se está viendo que ahora, reitero, como que es un efecto inverso. Ahora algunos de Europa, como Rodríguez Zapatero, están poniendo como ejemplo la forma de gobierno del presidente López Obrador. Y reitero, si es consecuente, pues debe promover, consecuente con esa idea, la disculpa a México por los 300 años de explotación. Pero observen que antes era importar los modelos europeos. La teoría europea que se elaboró para los países industrializados de Europa era aplicar la rajatabla a todos los países del planeta, y nos conquistaron también desde el punto de vista del pensamiento. Entonces, momento clave para, una vez que regresemos a la nueva normalidad, es descolonizar el pensamiento. O sea, somos un gran pueblo nosotros. O sea, tenemos una historia extraordinaria. Nuestra cultura madre, la cultura olmeca, y luego vinieron otros, los toltecas, y luego se diversificó, los mayas, y etcétera, etcétera, de tal forma que cuando llegaron los españoles a lo que fue por casi 300 años la Nueva España, pues había más de 100 grupos étnicos, que de hecho todavía se conservan, 68 o 64 de ellos en México, otra parte en Guatemala, en El Salvador, porque la Nueva España llegaba hasta Colombia. Y hacia el norte pues están también los grupos, los Sioux, por ejemplo, muy importantes, los apaches, comanches, en general despectivamente les llamaron los pieles rojas. Pero es una diversidad cultural extraordinaria, un pensamiento propio y una teoría propia. Entonces el presidente de la República planteó, al final, como decía Martí, dice no copiar, bueno, es la nueva era, no copiar, desarrollar lo propio. ¿Y qué ejemplos hay de este desarrollo propio? Pues precisamente citando a José Martí, uno de esos países con desarrollo propio, pues es exactamente Cuba, que es un país socialista. Y ellos han dicho, Fidel Castro siempre dijo, nosotros somos marxistas, pero también somos martianos, es decir, el pensamiento de José Martí. Aunque la teoría marxista es una teoría universal, pero Fidel Castro también resaltó el tema de lo propio, es José Martí. Otro país socialista igual pues es Corea del Norte. Y ahí su dirigente o padre de la patria, Kim Il-sung, pues también él siempre insistió en no copiar a los europeos, no copiar a China, no copiar a Rusia como grandes potencias, y ellos desarrollaron su teoría propia. Y hoy son pues una potencia nuclear, pero también no es una potencia con un elevado humanismo, Corea del Norte, porque desarrollaron una idea propia. Esa idea que ellos desarrollaron se llama la idea Juche, que quiere decir ser dueño de tu propio destino, sin copiar a nadie ni a las superpotencias, dependiendo de su historia, de su idiosincrasia. Entonces ahora es el momento de regresar a la nueva normalidad, pero también en el tema de las ideas. Y en ese sentido yo quisiera recomendarles a ustedes, por ejemplo, esta revista que está y ya se las habíamos recomendado, está ahí en mi página. Y aquí uno de el último texto de esta revista es precisamente el último capítulo del libro que escribió el presidente de la República, que se llama No decir adiós a la esperanza. Me voy a permitir leer unos textos breves, pero lo repito, lo pueden encontrar completo en nuestra página. Dice él, porque hoy trató otra vez el tema de la revolución de las conciencias. Y los que quieran nutrirse del pensamiento obradorista, del pensamiento del licenciado López Obrador, creo que el mejor texto, el más sintético que él ha escrito sobre este tema, es el libro No decir adiós a la esperanza, en su último capítulo. Él menciona esto, dice: desde luego esta revolución de las conciencias, para constituir una voluntad colectiva, una fuerza transformadora, requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia. Esto lo escribió el presidente de la República después del fraude electoral del 2012.
en octubre del 2012. Y eso es lo que él ha tenido: temple, convicción y perseverancia. Dice, pero aun cuando puede parecer algo inalcanzable o utópico, debe mantenerse la convicción de que sí se puede, como él mantuvo su convicción y muchos millones de mexicanos lo mantuvimos. Sí se puede. Nuestro movimiento, dijo él, es un ejemplo. En poco tiempo hemos avanzado mucho. Hemos contribuido a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México. Hemos puesto al desnudo el actual régimen con sus formas de control y manipulación. Se ha hecho evidente que el PRI y el PAN representan lo mismo, que no hay diferencia entre Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto, repito, se escribió en octubre del 2012. O sea, qué gran visión. Y dice, ahora se sabe más sobre los que verdaderamente mandan y hay más claridad sobre su poder y avaricia. Estimo que esta ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Y sobre todo, yo diría, del presidente López Obrador. O sea, repito, estimo que esta ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce y que lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Fruto de este trabajo de concientización es el despertar de muchos ciudadanos de la clase media que antes hasta nos insultaban y ahora han aprendido a respetarnos y en las pasadas elecciones por primera vez votaron por nosotros, elecciones del 2012. Pero ahora en las elecciones del 2018, más sectores de la llamada clase media votaron por el presidente de la República. Bueno, esto yo solamente leí unos párrafos, les repito, esto lo pueden encontrar en la página y ahí nos podemos ir dando cuenta que lo que el presidente de la República en este debate de ideas que se está gestando en este momento, pues tiene un fundamento y nos está llamando incluso a elaborar una teoría propia sobre las bases de nuestra experiencia, de nuestra realidad, que es extraordinaria. Por ejemplo, yo he afirmado y hoy lo sostengo, en México no existió lo que existió en Estados Unidos, que algunos llaman el régimen de bienestar o el estado de bienestar. No es cierto. Ellos lo crearon en Estados Unidos porque después de la crisis del 1929 había que darle una forma para que se restableciera rápidamente la producción y el poder de las transnacionales. Y claro, de acuerdo a la realidad norteamericana estuvo bien. En México eso no existió. En México lo que existió en un periodo similar ahí con el gobierno del general Lázaro Cárdenas fue la aplicación consecuente de la Constitución mexicana, sobre todo en el artículo 27, para dar o ejercer una reforma agraria extraordinaria donde se repartieron más de 6 millones de hectáreas a los campesinos y se formaron centenas de ejidos en todo el país. Nada tiene que ver con estado de bienestar como se dio en Estados Unidos, porque allá no hubo reforma agraria, ni se repartió la tierra a los campesinos, ni se formaron los ejidos. Allá el modo de producción siguió siendo capitalista, altamente industrializado y aún en el campo también. En el periodo del general Cárdenas, o sea, se llevó a cabo una gran política nacionalista y permitió nacionalizar precisamente pues, el petróleo, que es palanca fundamental para el desarrollo nacional. En Estados Unidos no se hicieron nacionalizaciones de las grandes transnacionales. O sea, era que estas grandes ganancias de las transnacionales se pudieran repartir un poco más equitativamente para salvar de la crisis que ellas mismas provocaron y con la cual ellas estaban siendo más afectadas. Es otra mentalidad diferente, no hay que confundir. Claro que algunos cuando hablan de estado de bienestar, pues hay que ver, no es exactamente eso. Estado de bienestar ahora es que el pueblo encuentre mayor bienestar, pero históricamente es otra concepción y México tiene experiencia. Por ejemplo, esa política cardenista también permitió la nacionalización de los ferrocarriles nacionales, que luego los privatizó, entre otros, Zedillo, ¿no? Y esa política que se gestó en ese gobierno del general Lázaro Cárdenas tiene un profundo contenido social y popular.
Por ejemplo, en ese gobierno los derechos de los trabajadores se ejercieron de manera eficaz al máximo. Hubo más de 630 huelgas victoriosas, o sea, derechos de los trabajadores también. Pero entonces, repito, son las ideas nuevas. Pero si nosotros queremos ir a la fuente original, pues hay que ver. De este libro me voy a permitir leer otra parte nada más. Repito, esto está en la página 77. Escribe el presidente, el hoy presidente de la República. Es necesario también retomar la experiencia de los círculos de estudio. En el terreno teórico, fíjense bien, en el terreno teórico debemos considerar que todos los seres humanos somos poseedores de conciencia con diversos niveles de desarrollo. Hoy el presidente de la República hizo una crítica a los llamados intelectuales, pues, de café o de escritorio, al decir que las ideas que ellos generan en su escritorio o en el café, o sea, no son los únicos que las pueden generar. O sea, no es patrimonio de un núcleo pequeño de intelectuales el que puedan estar generando las ideas o las teorías para esta nueva época. No, o sea, las genera el pueblo. O sea, el pueblo no es menor de edad. El presidente tiene una gran confianza en nuestro pueblo. Por eso dice, y repito, en el terreno teórico debemos considerar que todos los seres humanos somos poseedores de conciencia con diversos niveles de desarrollo. No debe pensarse como sostuvieron por siglos los opresores, que solo ellos eran hombres de ciencia y conciencia, lo cual fue utilizado para tratar de legitimar infamias como el sometimiento, la sobreexplotación y la esclavitud. Está demostrado que por diversas circunstancias los seres humanos tardamos en identificar el sentido superior de la existencia, el cual trasciende la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Pero, como él dijo hace unos días, casi es textual lo que él rememora del 2012, pero siempre es posible que de momento a otro pueda despertar nuestra conciencia, y es entonces cuando surge la necesidad de preguntarnos, ¿para qué quiero la vida? Fíjense las reflexiones. Este cuestionamiento, por definición, indaga por algo que va más allá de nosotros mismos, es decir, tiene un sentido trascendente que es justamente lo que da sustento a la ética. ¿Para qué sirve la vida? Y finalmente, quiero también comentar en la página 80, el presidente, en su libro No decir adiós a la esperanza, dice: debemos tener presente que la toma de conciencia se va logrando en la práctica, que, como dijo el poeta León Felipe, se hace camino al andar. Entonces nosotros estamos, digamos, a los albores de una nueva época, pero esa nueva época nosotros hemos llamado que va a ser la época de la independencia y la paz mundial. Independencia para que cada pueblo decida su propio destino, de acuerdo a su historia, idiosincrasia, sus valores culturales, pero eso solo se puede llevar en un mundo de paz. Entonces, vean ustedes, concluyendo esta parte. Ahora hay pensadores europeos, mandatarios, exmandatarios europeos que están volteando a ver a México, y qué bueno que, por ejemplo, el presidente de Francia dijo que ya acabó la hegemonía occidental, porque ahora va a surgir de las entrañas profundas, de las raíces profundas de nuestro pueblo, que el pensamiento ancestral es algo que se debe extender y que debe ayudar, porque nosotros formamos parte de toda la humanidad, no somos una isla. Eso es extraordinario. Pero así como es el pensamiento aquí de los pueblos de América Latina, también es el pensamiento de los pueblos asiáticos. O sea, ahorita, digamos, el polo económico más fuerte se está desarrollando precisamente en Asia. Porque ahí está China, está Rusia, está la India, está Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, con sus peculiaridades que está dando también y va a dar mucha luz sobre estos procesos que vienen. Y están otros países que han avanzado notablemente, como los llamados en un momento tigres de Asia, o países más abajo como es
Filipinas, o es incluso pues Vietnam, Tailandia y ahora Nueva Zelanda, que está planteando también ya abandonar el concepto de Producto Interno Bruto para gestar, como hoy lo dijo también el presidente de la República y lo ha dicho en esta semana, otras nuevas formas de bendición que no se basen tanto en el crecimiento económico por sí mismo, sino más bien en el bienestar de la gente. Es decir, crecimiento económico, se puede crecer la economía. Y lo importante es el desarrollo económico, es decir, crecimiento pero con distribución equitativa de la riqueza. Es otra cosa, es otro concepto. No es lo mismo crecimiento que desarrollo económico. Eso lo saben bien todos los economistas. Bien, un ejemplo palpable de este pensamiento independiente que está desarrollando el presidente de la República y que choca con las concepciones que ya tienen varios intelectuales o dirigentes políticos de tiempo atrás, es lo que habló hoy del ejército mexicano. O sea, basta recordar que este ejército mexicano no se puede comparar, por ejemplo, con el ejército chileno, por decir uno. El ejército chileno es un ejército de élite, ahí van los hijos de grandes empresarios, pero ellos se forman en la mentalidad, pues de ellos, de los grandes empresarios, de las castas. El ejército chileno provocó el golpe militar precisamente en 1973 contra el presidente Salvador Allende. Hoy el ejército y la policía chilena han reprimido a miles de chilenos, varios de ellos, pues ellos tienen sus tácticas de represión, varios de estos miles de chilenos han quedado sin un ojo o sin los dos ojos. Es otra forma de represión planificada por un ejército de élite que está al servicio de la oligarquía chilena. Ahora, el ejército mexicano, fíjense pues, hubo un proceso. El ejército federal en el periodo de Porfirio Díaz también cometió atrocidades por todos lados. Pues es un ejército represor, opresor, que esclavizó, ayudó a esclavizar a nuestro pueblo por más de 30 años. Pero cuando viene la Revolución Mexicana, pues entonces surgen ejércitos como el que encabezó Emiliano Zapata, o el que encabezó Francisco Villa, o miembros leales que se basaron en principios, sobre todo los cadetes del colegio militar que defendieron a Madero. Entonces se conformó un ejército nuevo, no fue el ejército viejo, el federal, con todos sus mecanismos de represión, tortura, etc. Es otro ejército que, como dice el presidente de la República, el ejército actual, surgido de ese movimiento revolucionario, normalmente lo integran y lo integraron desde entonces hijos de campesinos en su momento, sobre todo campesinos, gente del pueblo. Pues entonces no es lo mismo decir del ejército mexicano, como lo dice el presidente, que es el pueblo uniformado, a decir, por ejemplo, de Chile, que es un ejército de élite para reprimir al pueblo y mantener a sangre y fuego un régimen que está causando destrozos, males y miseria en el pueblo chileno. Es diferente, o es diferente de ver el ejército mexicano comparado con otros ejércitos en su momento del Cono Sur que se prestaron a dar golpes de estado, como fue el ejército brasileño o lo fue el ejército argentino, que incluso ellos firmaron el acuerdo Cóndor de represión contra sus pueblos, también en ese tiempo Uruguay. Entonces, pero esto no cabe en la mentalidad de algunos que agarran parejo. Ni siquiera es el tiempo del 68, de 1968, cuando el ejército mexicano se utilizó para reprimir al pueblo. Pero además ahí tiene sus asegúnes, porque por un lado fue el ejército y por otro lado el Estado Mayor Presidencial y el Batallón Olimpia, que hicieron una trama ahí que se tiene que todavía investigar a fondo. O sea, el ejército mexicano, como dice el presidente, es pueblo uniformado. Y a esos que se espantan porque dicen que, bueno, López Obrador planteó y Morena durante la lucha que el ejército debía regresar a los cuarteles, y ahora que el presidente, aplicando sus facultades que le da la ley y la Constitución, sin violar ninguna ley ni la Constitución política,
decretó hace unos días la participación del ejército en las labores de seguridad, pues es que la ley lo establece, y un artículo transitorio, y mientras la Guardia Nacional se consolida, pues el ejército también juega un papel, pero a diferencia del periodo de Calderón, por ejemplo, aquí se respetan estrictamente los derechos humanos, que es un tema central, el respeto de los derechos humanos. Aquí no va a haber un Tlatlaya, por ejemplo, o un Aguas Blancas, no, porque es otro mando. El mando supremo es el presidente de la República y él se identifica con los intereses de nuestro pueblo y, como lo ha dicho N veces, nada por la fuerza, nada por la represión. Quiere garantizar los derechos de libertad, libre expresión, libre manifestación, etcétera, etcétera. Es otra cosa. Entonces, los que analizan comparando a todos los ejércitos de todo el mundo como si fueran lo mismo, y sobre todo en el periodo neoliberal, pues están equivocados, parten de premisas falsas. Entonces nosotros tenemos plena confianza en lo que ha planteado el presidente de la República y reiteramos nuevamente, no hay que confundirse. O sea, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no tiene nada que ver con Calderón, que utilizó el ejército para una guerra fallida que causó miles de muertos y que todavía está en proceso de investigar ahora con el tema de Rápido y Furioso. No, esta es otra cosa. Más bien ir a las raíces históricas que le dieron origen al ejército mexicano actual. Es más, yo invitaría a que leyeran todos, pues por ejemplo, cuál es el programa de estudios del Colegio Militar, cuál es la esencia del Colegio Militar, que nada tiene que ver con los ejércitos represores. Y ahora más el ejército está asumiendo, fíjense, otra tarea. No solamente es el plan DN3, el plan Marina, sino que ahora el ejército está dedicado no a actividades de represión, actividades de construcción para el resurgimiento de México. O sea, son los que están construyendo la mayor parte de las sucursales del Banco del Bienestar, son los que están haciendo ingenieros militares, constructores, soldados, la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Y son ingenieros militares, topógrafos militares que están en otras ramas también de la construcción en otros lados, y también son médicos militares, enfermeras militares que están contribuyendo a combatir el tema del coronavirus. Es decir, debe ir cambiando la percepción de identificar los intereses del pueblo con la función que desarrolla el ejército, sobre todo porque en este momento hay otro dirigente, hay otras circunstancias, el presidente, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, otra mentalidad distinta de los anteriores, y entonces también retomar la raíz histórica del ejército mexicano y acercar al pueblo con el ejército en función de la cuarta gran transformación. Es el ejército firme en la defensa de la soberanía nacional, pero también coadyuvando de acuerdo a la ley, sin violar la Constitución, al tema de la seguridad pública, respetando en todo momento los derechos humanos. Bueno, es otra visión. O sea, no podemos, como dice el presidente y dice la Biblia, no podemos meter vino nuevo en botellas viejas. Tienen que romperse las botellas viejas y eso implica una revolución de las conciencias. Pues ahora nos extendimos un poco, agradezco mucho tu atención y les reitero, vean en la página o escríbanos y vemos la forma de hacerlo llegar vía electrónica este documento. Muchas gracias por su atención.